Bienvenidos a un nuevo episodio de Lavanda y Limón. Hoy me hace especial ilusión porque es un episodio en el que estrenamos una nueva sección en el podcast. Hasta ahora había invitado a diferentes profesionales a trabajar y a explicarnos diferentes temas y eso lo seguiremos haciendo porque es algo que me encanta y nutrirnos de la visión de otros profesionales es algo que nos aporta mucho más conocimiento y al final tenemos como ese hilo conductor de todo que es encontrar el mayor bienestar para todos nosotros. Pero hoy estrenamos una nueva sección, es algo diferente porque la comparto con alguien que es muy, muy especial para mí y me hace muchísima ilusión el tenerlo aquí. Él es Julián, experto en constelaciones familiares, terapia gestal y bioneuroemoción. Y va a compartir con nosotros este espacio una vez al mes, por lo tanto de manera recurrente lo vamos a tener aquí explicándonos cosas que a mí me encantan y que estoy segura que también va a crear muchísimo interés en ti. Hola Julián. Hola, muy buenas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las constelaciones familiares. Es algo que seguramente habrás escuchado en alguna ocasión o algo que te resuene. Sí que es verdad que hay temas o hay información como muy contradictoria y hay muchísima información y no sabemos bien ni qué es lo que es ni qué es lo que nos aporta a nosotros de manera individual, que es algo como muy importante para poder obtener ese bienestar que es el que tanto buscamos. Así que las constelaciones familiares nos invitan a mirar nuestra familia, mirar nuestros vínculos y ver qué lugar ocupamos nosotros en nuestro sistema. Así que, sin más, comenzamos y vamos a hablar en profundidad de este tema. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es, vamos a explicar qué son las constelaciones familiares, porque cuando yo escuché la primera vez este tema, no sabía ni por dónde cogerlo, en el sentido de que constelaciones familiares me sonaba a constelaciones de estrellas y lo primero que pensaba es que esto tenía algo que ver con la astrología y no es así, aunque a lo mejor tiene algún parecido. Sí, vamos a ver, las constelaciones familiares realmente es una terapia sistémica. Sistémica porque tiene que ver con todo lo que relaciona a un conjunto de personas. ¿El por qué se le llama constelaciones? A ver, en cierto modo tiene como un simbolismo, porque nosotros vemos en el cielo, por ejemplo, muchas estrellas, pero todas ellas conforman una figura. Es el caso de los sistemas familiares. Tenemos distintas figuras, que son el padre, la madre, hijos, tíos, abuelos, y todos ellos, si los unes, conforman un sistema que es el familiar. De ahí viene el tema de por qué se llaman constelaciones familiares. También se le conoce como terapia familiar o sistémica y es una terapia que está basada en un hecho fenomenológico, que luego más adelante lo explicaré. Claro, es que yo lo primero que pensaba era en la parte astrológica, pero cuando ya me explicaron un poco lo que era y como que nos adentramos más, el vale, ¿y cómo me puede ayudar? ¿Y cómo puedo trabajarlo? Pues ya es como que lo bajan más a tierra y eres más consciente de qué significa todo esto. ¿Y quién, no sé si han nombrado en algún momento, el fundador, la Sí, el persona como que lo creador. fundó o lo creó? Y que también es súper conocido porque yo lo había escuchado hablar también. Sí, el creador, digamos, de la terapia sistémica o de las constelaciones familiares fue Bert Hellinger, que era un sacerdote alemán, que todo esto lo descubrió porque en uno de sus viajes estuvo viviendo una temporada en Sudáfrica y estuvo ahí investigando el tema de las tribus que habían por allí. Y se dio cuenta de que las tribus lo que hacían es que le daban muchísima importancia a sus antepasados, pero no se cerraban a mis padres, en honrar a sus padres, sino se centraban también en bisabuelos, etcétera. Y él se dio cuenta de que en esas tribus la gente que honraba a los padres tenían un patrón y ese patrón que tenían era que vivían como en paz, o sea, tenían una tranquilidad dentro de lo que esas tribus, digamos que es cazar, recolectar o cultivar, ya que no es tanto como nosotros el estrés de ir a una oficina y demás. ¿Qué ocurre? Que se dio cuenta de que los que no honraban a esos antepasados seguían un patrón diferente, tenían problemas, o les daba pereza ir a trabajar, o a madrugar, o salían al campo, tenían mala, como mucha agresividad. Y entonces él empezó a hilar ahí y comenzó a estudiar eso cuando volvió de nuevo a Alemania. Y de ahí fue donde él empezó a desarrollar lo que hoy conocemos como las constelaciones familiares. A mí me encanta, porque sí que es verdad que todos tenemos antepasados, todos tenemos nuestra relación familiar
de atrás. Y claro, si te pones a indagar un poco, ves que todos llevamos una mochila de experiencias, de vivencias, de situaciones que pasaron nuestros antepasados y que en muchas personas se reflejan en lo que está pasando en su vida actual, ¿no? Es como que lo Ujú. enganchan y es algo que no es tuyo, pero que al final se materializa también en tu día a día y es como, ¿cómo puedo trabajar esto? Entonces, ¿en qué se basan las constelaciones? A ver, a mí hay una explicación que me gusta decirla porque yo soy una persona muy de la parte de ciencias, de demostrar. Y entonces se basa principalmente, a mí me gusta explicarlo como que las constelaciones familiares, todo eso que, cómo traemos cosas de nuestros ancestros, es como la evolución de las especies. O sea, son aprendizajes que traemos, igual que el ejemplo que todos nos ponían en el colegio de la evolución del cuello de la jirafa, de Darwin, que era para que pudiera alimentarse de esas hojas, de esas copas tan altas. Fueron aprendizajes que fueron evolucionando. A nosotros nos ocurre igual. Antepasados nuestros, en hechos concretos, actuaron de cierto modo. Y en ese modo en el que actuaron, hemos ido aprendiendo los siguientes descendientes a desarrollar eso. Así es como me gusta a mí explicarlo. No, no, que al final lo bajas como más a tierra y le Claro, encuentras ese sentido. efectivamente. Que luego las constelaciones tocan otros temas, no solo esos aprendizajes, sino también, por ejemplo, las constelaciones se basan fundamentalmente en tres, vamos a llamarle tres leyes fundamentales, que Bert Hellinger le llamaba órdenes del amor, que son que todo sistema familiar también sirve para empresas y negocios, donde trabaje gente, pero vamos a centrarnos en las familias. Todo sistema familiar tiene que cumplir esas tres leyes para que exista un orden y una armonía, digamos. Esas tres órdenes son, una, la de jerarquía. La de jerarquía es que el que ha llegado primero tiene más importancia o relevancia sobre el que ha llegado segundo, el padre sobre el hijo. Luego tenemos la siguiente, que es la ley de pertenencia, muy importante. Todo el mundo en un sistema y en una familia, para entendernos, todo el mundo en una familia tiene su lugar. No se puede excluir a nadie. Más adelante, sí, os lo podré explicar, si alguien es excluido en ese sistema, en esa familia, otro tiene que ocupar el lugar. Es decir, algo ocurre. Si tú quitas un tapón de un lavabo, ¿qué ocupa el lugar de ese tapón? El agua y se pierde. Por lo tanto, en una familia, si alguien no pertenece y ese es quitado de esa familia, alguien ocupa su lugar. Esa sería la segunda, el segundo orden. Y el tercero es el equilibrio. Es que viene del dar y del recibir. O sea, no puede haber en una familia una persona que continuamente esté aportando y dando y otra que esté solo recibiendo. Ahí se produce un desequilibrio. O sea, que al final todo esto también es como un equilibrio energético. En esos, como en esos tres principios tiene que haber como ese equilibrio energético que si no está es cuando empieza a deteriorarse, empiezan a salir como esos problemas a nivel de tensiones o de cualquier ámbito en lo que es la familia o la pareja o, como has dicho, Ujú. también se puede extrapolar a cualquier trabajo, a lo que es una empresa y demás. Sí, Como que no fluya la cosa. sí, lo que tú estás diciendo tienes toda la razón. O sea, al final lo que tú estás transgrediendo y alterando es una energía. O sea, para poner un ejemplo, si en una familia un padre no está ejerciendo como padre y el que ocupa ese lugar y empieza a actuar como padre, cuidando o poniéndose en contra, es un hijo, es como tú estás diciendo. La energía ahí se altera y la energía de padre la adopta el hijo. Y eso no es natural. Es el hijo el que tiene que tener su propio lugar. Entonces sí, lo que se altera es el ámbito energético de esa familia, de esas posiciones de esa familia. Y en el equilibrio es donde más claramente se ve. Y entonces eso deriva, sin saberlo, porque todo esto es a nivel inconsciente, Claro, deriva en problemas familiares o en cosas que correcto. es ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre caigo en la misma piedra? ¿O por qué aprendizaje tendré de esto? Es como que no le encontramos ningún sentido y claro, cuando lo analizas tiene una raíz muy potente que ni te imaginabas. Claro, a ver, ocurren, siguiendo con lo que te estaba comentando de el hijo que ocupa el lugar del padre, si ese padre ha sido porque, por ejemplo, en discusiones que han tenido madre con el padre, se habla mal del padre, entonces el hijo tampoco ve al padre como tal y digamos, no lo quiere. Hay, por ejemplo, en lo que va a desarrollarse, en lo que va a derivar, es que el hijo sí. Por ejemplo, es que tengo muchas ideas de negocio, todas son buenísimas, estas ideas, si le hace un amigo mío, funcionan, pero es que ellos no me funcionan, no te funcionan porque el padre
al no tomar tú ocupar ese lugar y no tomar esa energía, te falta lo que te aporta el padre, que es la fuerza para poder abrirte al mundo. La madre te va a dar todo lo que son los valores, las herramientas, pero la fuerza te la da el padre y tú no lo tienes, en ese caso. Claro, tú vas con un problema así o con una circunstancia así a un taller de constelaciones familiares, que ahora vamos a ver cómo se hace o cómo se Mm. desarrolla esto. Claro, ni te imaginas que la raíz viene de algún tema así. Es como, vamos a ponerle sentido a lo que de verdad está pasando y ver cómo podemos solucionarlo también, ¿no? Claro, y bueno, estamos hablando de padres, pero imagínate personas que están teniendo problemas de que no se encuentran dentro de su familia y no saben el porqué y realmente están bien ubicados, es el hijo, el otro es el padre, y a lo mejor viene porque un antepasado, un tío o un bisabuelo no fue reconocido o en la guerra mató a gente o hubo un aborto y son de otras generaciones de atrás, que nos podemos ir hasta de 4 generaciones. Madre mía, es que este tema a mí me encanta porque cuando ves el sentido es como que todo empieza a encajar. O sea, la siguiente pregunta que tenía aquí anotada para hacerte es cómo se desarrolla un taller de constelaciones, porque esto trae también muchísimas dudas. A mí me ha llegado muchísima gente porque hay muchas veces que cuando hago las terapias, las terapias que realizo a nivel energético, si hay algo que la persona tiene que trabajar como en más profundidad, sí que le recomiendo, intenta buscar para hacer un taller de constelaciones familiares, porque es algo que te va a ayudar mucho a trabajar esto. Entonces, la mayor duda es cómo se hace, qué es un taller, cómo se realiza. A ver, hay 3 formas principales de realizarlo. Está el que todos conocemos por la famosa serie, que es donde más se ha movido ahora todo esto, Bueno, nómbrala porque hay mucha gente que no la que es conoce. la famosa serie esta de Mi otra yo. Ahí estamos viendo que las constelaciones, lo que la mayoría de la gente conoce, las constelaciones se realizan en grupos. Eso es una forma de hacer constelaciones familiares. Otra forma es hacerlas individuales a través de piezas de madera o bien de figuritas, que muchas veces seguramente puedes haber visto figuritas Playmobil. Sí, Y luego hay otra que es sin necesidad de eso, se hace presencial también, pero se hace individualmente y se hace con unas piezas de colores que se colocan en el suelo, que por ejemplo esas piezas de colores lo que hacen es que marcan cada una de las personas de esa familia. claro, tú no sabes nada, vas a un taller de constelaciones. Yo la primera, os voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Yo la primera vez que escuché esto era porque vi la serie que has comentado, Mm. Mi otra yo, que si no la has visto te lo recomiendo muchísimo, porque hablan en profundidad de todo esto. Entonces dije yo, esto tengo que probarlo, a mí es que me encanta probarlo todo y fui de cabeza. No tenía ni idea de cómo era un taller de constelaciones ni lo que me iba a encontrar. También soy una persona que no me da miedo todas esas cosas, hay mucha gente que es como, ¿y qué va a pasar? Y tal, y entonces fui a probar Ujú. y aluciné. O sea, luego ya he ido varias veces, más veces, pero la primera vez que fui me encantó. Disfruté muchísimo porque me di cuenta de eso, de cómo a través de un problema o una circunstancia que tú llevas, te sale a nivel energético tan atrás Ujú. información que no tenías ni idea y todo cuadra. O sea, que tu familia tal, tu madre tal, y dices, wow. Claro, a ver, sí que es cierto de que se le da un poco de cómo puede ser que salga eso con gente desconocida y que parezca, porque sí que es verdad que si lo ves desde fuera parece una obra de teatro. Realmente ahí viene lo que estaba comentándote al principio de que es una terapia fenomenológica. ¿Eso qué es? Es, al final todos estamos conectados, sobre todo con lo que tú trabajas, con las energías y demás, Sí, todos estamos conectados por energía y cuando se realiza un taller, por ejemplo, el grupal, hay varias personas y hay una persona que es el que quiere trabajar un tema. Expone el tema y lo que elige son representantes para que hagan el papel de él, para que representen a los familiares que el constelador decida que tienen que salir. ¿Qué ocurre? Que ahí lo que se trata es de que solamente se deja que se mueva energía y cada persona recibe unas sensaciones, digamos, o sea, siente unas cosas relacionadas con esa persona que está constelando. A ver, explicarlo es muy fácil, pero una vez se vive es totalmente diferente, porque salen cosas que, por ejemplo, por poneros un ejemplo, hacer una constelación de una persona
y no saber, o sea, nadie sabía nada, no se conocía a nadie porque normalmente no se suelen conocer, no se conocía a nadie de los que estaban haciendo de representantes y aparece un bisabuelo que tenía un alto cargo en la guerra civil, mató a mucha gente y encima le robaba tierras. Claro, eso, la persona que estaba consultando, lo que fue a consultar el problema, lo sabía, pero no lo había contado a nadie. ¿Cómo surgió eso? Claro, la persona que lo estaba representando decía, es que estoy sintiendo que le estoy quitando como posesiones a alguien. Era Qué lo que fuerte. transmitía. Le estoy quitando posesiones a alguien y soy muy malo, pero me noto como que tengo poder. Claro, ahí surgió el tema este. Es que es alucinante porque son personas que no conoces de nada, quizá incluso de diferentes sitios, que no tienen ninguna relación contigo, y sale información que, claro, cuando sale esto es como, ¿has tenido algún familiar que se ha dedicado a esto, que ha trabajado de esto, que ha podido hacer esto? Sí, mi abuelo o mi bisabuelo eh, trabajó. Entonces se va sacando información de, pues de ahí viene. Esa persona no tenía ni idea de eso. O sea, es que Ujú. es alucinante y de ahí se saca toda la información. O sea, tú vas a un taller de constelaciones familiares tranquilo, porque no significa qué tengo que hacer, te tienes que dejar llevar por la energía. Una vez que la persona te elige a ti, si es que te elige, sales al centro a ¿Correcto? representar y te tienes que dejar llevar. O sea, no necesitas sentir nada y qué tengo que hacer y cómo tengo que actuar, nada. Tú estás allí y de repente te surge una necesidad de hacer algo, de decir algo, me siento así, ¿cómo te sientes? Estoy nervioso, o tengo mucha pena, o me gustaría irme de aquí. Y es eso lo que va sacando información, que es la persona que guía la constelación. Correcto. A ver, realmente lo único que haces es acompañar. La constelación realmente se trabaja sola. O sea, tú lo que haces es que dejar que todo se mueva solo y actúe solo. Sí que es verdad que lo que haces es acompañar y llevar eso para poder cerrarla y llevar a una finalidad. Sí que es verdad que la parte importante es que tú hagas una constelación, mucha gente sale con que, vale, pero ¿y ahora qué hago? Claro. Claro, yo lo he visto, he reconocido, me he dado cuenta de, es verdad, es que a mi padre cuando yo era pequeño o a mi madre cuando era pequeña nos abandonó, vale, ¿y ahora qué hago? Vale, aquí la clave es que lo que sana es el vínculo, o sea, nosotros arreglamos el vínculo. Arreglamos, perdón, se arregla el vínculo, nosotros no arreglamos nada los consteladores, simplemente os guiamos y ayudamos. Vale, ¿a qué voy con todo esto? El caso es que nosotros lo que hacemos es mantenemos una imagen cuando ocurre un problema. Cuando hablo de nosotros me refiero a las personas cuando tenemos un problema. Por ejemplo, el niño, que cuando el niño ve que sus padres discuten y se pelean continuamente por un motivo. Están discutiendo y entonces el niño piensa, mi padre es malo, mi padre le gritaba a mi madre. Y eso queda una imagen ahí, como cuando ves una película. Y no sé si os ha pasado que vais a ver una película y cada uno ha visto una cosa de la película e interpreta de una manera. ¿Qué ocurre? Cuando se ordena ese sistema en un taller de constelaciones, te das cuenta de que el padre no le gritaba a la madre, le estaba contando que alguien estaba gritándole a otra persona, o sea, no tenía nada que ver, no era ni una discusión entre ellos Y dos. el hijo lo interpretó de esta manera. Correcto, el hijo se le queda una imagen, que esa imagen no se le queda al hijo, se le queda en el inconsciente. Y esa imagen se activa cuando ocurre algo Con parecido. un estímulo. Lo que sea, ese niño se hace mayor, se casa y cuando está con su mujer, en un momento dado que haya una discusión de lo que sea, lo más mínimo, explota y grita. Pero grita porque lo aprendió de su padre y vio que le gritaba madre. Claro, pero él entendió mal la película, no le gritaba a su madre. Estaba contándole algo que había ocurrido y le decía lo típico, es que tal, fulanito llegó y le dijo, "Ah", y se puso a gritar. Claro, en ese momento es donde el niño ha visto esa Y película, eso se queda ahí grabado y en el luego inconsciente. se activa ante alguna situación. Correcto. Lo que hacen las constelaciones familiares es que cuando tú ordenas eso y lo planteas así, esa imagen es la que se queda la persona que ha consultado. Y Se es queda esa eso lo que imagen y sana. eso cambia, lo que hace es que en el inconsciente cambia una imagen por otra. Sí que es cierto de que no es algo que cambie de hoy para mañana, Sí, lleva su tiempo. claro, pero porque realmente tú no cambias tú, o sea, cambia el sistema. O sea, va a cambiar todo, van a haber cambios, van a haber modificaciones, vas a notar algo raro en tu familia, algo distinto, pequeñas cosas que si te fijas en esos detalles. Y eso es cuando está actuando la constelación. Y a nivel individual, porque yo he probado la constelación a nivel grupal Mm, y a nivel individual. Y a nivel individual
¿cómo se hace? A Porque es ver, muy diferente a nivel sí. grupal. A ver, Ya a no tienes a nivel. nadie. Efectivamente. A ver, a nivel individual, si nos centramos, por ejemplo, en el tema de las figuras, con las figuras es algo muy parecido. Las figuras serían las personas. Entonces, la persona que va a consultar, el consultante, lo que hace es que elige a cada muñequito y lo coloca en un espacio. Este representa a mi padre, este representa a mi hermano, este representa a tal. Y una vez que los ha colocado, sin pensarlo, esa colocación la ha hecho tu inconsciente. ¿Qué ocurre? Que cuando los tienes ya colocados, es muy claro cuando ves a un muñeco que está mirando hacia afuera de un grupo. O, por ejemplo, yo he vivido una terapia, hacer una sesión de muñecos en un matrimonio que tenía un negocio. Pero el cabecilla del negocio era él, el marido. Y claro, ella fue a constelar porque decía que no sabía por qué no avanzaba el negocio. Entonces, cuando colocó las figuras, se coloca a ella, se coloca al marido, se coloca a dos empleados, que era un informático y no recuerdo el otro, que era un publicista, y coloca una pieza, que no es una figura de Playmobil, en este caso era en Playmobil, que era el negocio. Pues en ese momento, cuando los coloca, todos miraban al negocio, excepto el marido. Miraba hacia afuera. Entonces, cuando te das cuenta de, vale, el marido, es cuando se le explica, no está enfocado en el negocio, está atento a otra cosa. ¿A qué es lo que está despistando al marido? Claro. Claro, y dirá, y una cosa que se puede decir es, vale, y la mujer, si lo ha colocado es porque lo sabe, no. Conscientemente no, pero inconscientemente o Inconscientemente. subconscientemente sí lo sabe. Sí lo sientes, que es con lo que volvemos de nuevo atrás. Energéticamente lo siente. Sí. Sabe que eso ocurre. Pero no lo tienes racionalmente, no lo tienes delante de ti. Y es igual de potente una a nivel individual que a nivel con más personas. Sí, sí, es igual de potente. Incluso diría que, porque hay otra variedad individual, que esa para mí es todavía muchísimo más potente. La otra es colocando, hacer lo mismo, pongamos la misma situación, colocas una pieza que simula a la mujer, otra que representa al marido, otra que representa al negocio. Lo que haces ahí es que la persona, por medio de una pequeña relajación muy breve, se coloca en esa posición. Cierra los ojos, ahora te colocas en la posición de tu mujer. Abre los ojos, tú eres tu mujer. ¿Qué sientes? Entonces, esa para mí es una de las más potentes porque al final lo que está haciendo la persona es sentir dentro de ella la energía de otra Claro. persona. Entonces muchas veces se da cuenta de, vaya, no estaba mirando al negocio. Es que estaba centrado en otra cosa, es que me genera nervios mirar hacia el negocio. Claro. Claro, y esa es la otra forma que hay. Generalmente la de grupo y la de las figuras estas de que he dicho que vas ocupando las posiciones Sí. se realizan presencialmente. Y las figuritas se utilizan más en temas de a distancia. Sí, sí. Y luego, ¿qué es lo que siente la persona que constela? Porque claro, puedes querer hacer una constelación, pero que te dé un poco de apuro ¿y qué voy a sentir? ¿Y qué? Porque yo recuerdo en un taller de constelaciones, había una chica que decía, yo solo vengo a mirar. Y yo pensé, ¿cómo puedes venir solo a mirar si al final esto te mueve para que quieras hacerlo? Dijo, no, es que me da mucho respeto todo esto. Yo, perfecto, o sea, súper genial. Pero esa chica salió del taller diciendo, qué mal, porque yo quería, si lo llego a saber, quería haber costelado. O sea, yo estaba a mitad del taller y decía, ojalá hubiera podido costelar, porque es tan flipante. O sea, ¿qué siente la persona? O tanto la persona que va a costelar, por ejemplo, yo voy a costelar hoy, ¿qué siento? Como si te elige otra persona a ti para que seas representante de su constelación. A ver, yo puedo hablar desde mi experiencia. No puedo hablar de lo que sienten otros porque, bueno, puedo transmitir lo que sienten. Pero yo desde mi experiencia, cuando yo he representado, lo que es, a ver, a mí lo que me ha pasado es la sensación de llorar, o sea, no sensación, llorar, pero no saber por qué lloro. Y estar triste y no saber por qué estoy triste. Tengo el sentimiento, pero mi cerebro dice, estás llorando, estás triste, pero no entiendo el por qué. Claro, porque tú has llegado allí súper feliz, has Claro, llegado súper a gusto a hacer una constelación y de repente tienes una tristeza y unas ganas de llorar que no, o sea, correcto. sientes que no son tuyas. Y Claro, es de la constelación, de la energía que se está moviendo. eso es la parte cerebral que decía, que dice, esto no es mío. ¿Qué ocurre? Que tú lo que transmites es cuando, porque normalmente lo que se hace es preguntar. Se le dice, el que representa a la madre, ¿qué es lo que siente? No sé,
claro, lo que transmites es lo que estás sintiendo. Tristeza y llorar. No lo entiendo. Eso es lo que va a ir guiando esa constelación y ese trabajo. O a mí también me pasó una vez que representaba también a una madre por una relación que tenía con su hija, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, y claro, yo solamente quería mirar al suelo y era una sensación de, ¿qué pasa? Nada, pero ¿qué miras? Solo quiero mirar aquí. Y era como una energía que me invitaba solo a mirar ahí y estar ahí. Si le ponía cabeza era como, ¿y por qué? Alzaba la vista y es como, no, no, siento que tengo que mirar al suelo. Claro, cuando el constelador empieza a sacar información de ahí, pues era una persona fallecida a la que miraba y esta persona no podía avanzar por ese fallecimiento. ¿Cómo? Con esos detalles de miradas, de gestos, de pasos, de cómo la persona puede llegar a guiar y sacar tanta información. Porque, a ver, esa energía, según comentaba Bert Hellinger, y bueno, según explicaba él, por ejemplo, en el caso que tú has explicado, cuando uno mira al suelo, nosotros cuando miramos así, ¿qué sensaciones te está dando que estoy haciendo? Que estoy buscando algo. Sí, Claro, ¿qué busco yo en el suelo? Busco a alguien que no está allá. Si alguien no está allá y lo busco en el suelo, es un fallecido. Hay muchas papeletas de que es un fallecido. Sí que es verdad que por eso las constelaciones, una sesión de constelaciones no es 5 minutos. ¿Por qué? Porque sacas a la persona, a lo mejor no es un fallecido, es alguien abandonado. Entonces, claro, tiene que ir moviéndose todo eso hasta que esté ordenado. Pero claro, tú lo que sientes es esa energía, una energía de sí. necesito buscar algo. Que puedes estar buscándolo así, pero así es una persona que está de pie, o un Claro. objeto, o dinero, si es economía. O sea, que Pero eso no cuando. solamente es persona, que también podemos ponerle a un trabajo, un ¿Mm? dinero, o sea, que pueden ser como más Claro, cosas. cualquier bloqueo puedes. Es que no lo entiendo, pero es que económicamente estoy fatal. Nunca consigo, o no evoluciono, no avanzo en el dinero, o no consigo ningún trabajo nunca que me cuaje. O sea, te vale cualquier cosa. Ahora, muchas veces se han dado el tema de no sé por qué, pero tengo ansiedad. Claro. A ver, hay que Que las diferenciar. enfermedades también se pueden constelar. Sí, correcto, se pueden constelar. Es más, lo que pasa que sí que me gusta hacer un inciso y es que las enfermedades, hay que tener en cuenta de que hay dos enfermedades. Tenemos una enfermedad que es genética, es normal, si te viene un virus y te resfrías, te has resfriado. Claro. O sea, no hay magia ni hay nada. Es un resfriado. Pero luego está la misma enfermedad, el mismo resfriado, que puede venir por una lealtad con tu madre de niño. No hablo de adultos ya, sino un niño pequeño, que su madre esté nerviosa y el niño pequeño se resfría porque no puede, Digerir. le causa ahogo Bueno, alguna esto que me cosa. estás diciendo a mí me resuena muchísimo, de hecho es que lo hemos hablado muchas veces en casa. Por eso lo comentaba. Lo hemos hablado muchas veces porque siempre que yo tengo algo importante en el que me genera nervios, que salga bien, que todo fluya, que tal, siempre mi niño pequeño se ha puesto malo, siempre. Cuando ya vimos un patrón, él me dijo claramente, sabes que es por ti, ¿no? Y yo no le he hecho que se esté poniendo malo. Y dice, no, no, la emoción que tú estás transitando, él la está reflejando en su cuerpo. Y esto es alucinante porque el otro día hablándolo con otra chica, me decía, sí, es verdad, siempre que he tenido esto ha caído malo, siempre que he tenido, ya da igual que sea un resfriado o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, Pero la diferencia es el tiempo que dura. claro, En el caso del resfriado que estábamos lo mío es hablando, que cuando lo mío pasa, ya está, el niño ya no tiene correcto. nada. Y si es una enfermedad vírica, te dura pues la semana que te dura con fiebre, que si anginas y demás. De hecho, voy a poner un ejemplo reciente, pero muy, muy reciente. Hace poquito se casó mi hermano. Y claro, yo era la maestra de ceremonias, estaba súper nerviosa. Pasé un mes preparándolo todo, que todo salga bien, que me fluya la voz, que no me atasque, que no me emocione y no sepa volver a coger el hilo. O sea, tenía como mucha tensión. Pues el día antes de la boda, el pequeño se me puso malo con fiebre. No sabíamos qué tenía, no tenía nada más, solamente con fiebre. Y yo, ay, justo en este momento, no caí en esto. Él sí que lo sabía y no me dijo nada para no ponerme yo más. Pero en el momento que yo di el discurso, o sea, el crío tenía fiebre, en el momento que di el discurso, ya está. O sea, me Mm, parece tan alucinante porque no significa magia de claro. una persona que tenga algo que sane y que tal, pero sí que es verdad que a través de Mm. nuestros hijos
podemos descifrar un poco el cómo nos encontramos nosotros y analizar qué situación estás pasando. Claro. Y retomando lo que tú me comentabas, en una constelación, un tema de una enfermedad, por ejemplo, una ansiedad, ¿se puede constelar? Sí. Y ahí vemos si es algo que es tema médico, por decirlo de una manera, o hay ansiedades, por ejemplo, se han dado en casos de consulta de personas que han ido con ansiedad, sí se ha visto de que era un tema médico, se acaba la constelación y ya está, y otras que no ha sido un tema médico y, por ejemplo, ha salido un tío que falleció por circunstancias, vamos a dejarlo ahí entre comillas, raras, y nadie hablaba de él, ni nadie quería hablar de él. Transgredimos uno de los órdenes, que es el de pertenecer a la familia. Nadie habla de él, es un tabú hablar de ese tío. Eso producía un ahogo y ese ahogo lo heredaba como ansiedad el consultante. Qué fuerte, me parece. A mí me relaciona mucho a la película, no sé si habéis visto la película de Disney, nosotros la hemos visto en varias ocasiones con los nenes, que se llama Encanto, que es una película muy chula y justo hay un familiar del que no se habla y Correcto. del que esa familia va teniendo como esos problemas por haber hecho eso. O sea que es que hasta las películas de los niños cada vez nos van trayendo, o Coco, Coco, por ejemplo, la de Coco. el tema de las lealtades, pero por ejemplo la que has dicho, yo la recomiendo mucho. Lo que pasa es que, claro, fijándose en detalle, el tema de cuando todo va mal, no quiero contar mucho, pero cuando todo empieza a funcionar mal en la película, hay una persona que no se habla de él, está apartado. Y luego hay también otro, que es el tema de la pertenencia, que la protagonista no está ocupando su lugar, Sí, 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 es verdad. no es Qué reconocida en su lugar. chulo. O sea, Es últimamente es muy que muchas veces bonita. las películas últimamente de Sí. Disney están tocando esos temas. Y entonces ya hemos hablado mucho de esto, pero Mm. vemos que cualquier tema se puede trabajar en una constelación, cualquier cosa que te preocupe, que está sucediendo en tu día a día, cosas que se repiten, cosas a nivel económico, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel enfermedad, de sintomatología, o sea, todo Todo, se puede todo. trabajar. Incluso una empresa. Incluso hay un empresario puede ir e intentar constelar algo. Quiero constelar mi empresa. No sé qué le pasa a mi empresa que no me funciona. Ocurre igual. O sea, al final, todo es un sistema. La familia es lo mismo que en una empresa. Y todo se transgrede igual. Sí que es cierto que órdenes del amor en una empresa no hay amor, pongámoslo de una manera figurada. Pero sí existe un orden. Por ejemplo, existe el orden jerárquico. El orden jerárquico es que el que llegó primero prevalece por encima de los demás. ¿Qué ocurre en esas empresas en las que se contrata, por ejemplo, a una persona pero que ocupa un puesto de directivo y lleva un año y tiene que llevar por debajo de él a personas que llevan 10 o 9 años? Claro, eso se está transgrediendo una ley, un orden, y eso hay que constelarlo también. ¿Por qué? Pues porque esa persona, ese directivo, tiene que afrontar eso de otra manera. Claro. No puede afrontarlo desde el orden, desde el esto hay que hacerlo ya, esto hay que hacerlo así. Tiene que entrar de otra manera porque Para que él, eso llegue. claro, porque él jerárquicamente, en ese sistema, él ha llegado el último. Claro. Aunque él tenga poder, él ha llegado el último. Qué Entonces, todo eso, fuerte. todo eso también se puede trabajar. ¿Y cuáles son los beneficios más comunes cuando hacemos una constelación familiar? ¿Qué es lo que puede llegar a sentir la persona? Que sabemos que no es algo rápido, que esto No. hay personas que lo van transitando conforme va pasando el tiempo. A ver, desde mi punto de vista, lo que más he visto, y más yo en mi caso he sentido, y aparte he visto también, lo primero que muchas veces ocurre, la mayoría de veces, es como si te quitases una mochila, porque es como, wow, ahora entiendo, o sea, lo principal que te viene son frases de ese tipo, wow, ahora entiendo el por qué me pasaba esto. Ahora entiendo el por qué. Entonces es como una relajación en ese momento. Muchas veces esa relajación lleva a que el consultante llore, incluso he visto risas, porque han sido cosas más alegres, Sí. por descubrir cosas que te llenaban y decías, ostras, yo me esperaba esto otra cosa. Peor. Y luego, aparte de todo eso, con el tiempo, y esto, por ejemplo, puedo hablar por experiencia propia, esto me pasó a mí, yo costelé y a los 2 o 3 meses, un tema familiar, a los 2 o 3 meses, de algo que no se hablaba nunca, Que era tabú. ni se habló nunca, se habla de repente un día, de casualidad, surge el tema. Y dices, ostras,
qué casualidad que yo esto lo constelé, lo ordené en una terapia de constelaciones familiares y ahora esa persona misteriosamente ha querido hablar cuando ha tenido mucho tiempo para hablar. Muchísimos años, por no decir tiempo, muchísimos Esto años. me parece alucinante, ¿eh? Porque si algo digo yo siempre, a lo mejor está mal dicho, ¿eh? Es como cuando haces un taller de constelaciones, ves el teatro de tu vida. O sea, el teatro me refiero la representación de cómo tú te encuentras o la Mm. situación que hay sin tú haber dado ninguna información. O sea, realmente es eso. Sí, claro, a ver, tú ves una representación, pero muchas veces lo que ves también es el vínculo que hay. Porque muchas veces, que esto ha pasado mucho. Voy a poner un ejemplo que se va a entender muy fácilmente. Vamos a poner el ejemplo de la mujer que cuando era pequeñita sufrió abuso por parte del padre. Vale. ¿Qué ocurre ahí? Las constelaciones no dicen, es que tienes que querer a tu padre porque por jerarquía él es tu padre. No. Claro, tú en ese momento dices, ¿qué le voy a No, 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 querer? no, Si ya no. Ahí en las constelaciones no hay problema. Denunciar, denunciar. Siempre. Lo que trata las constelaciones de arreglar es el vínculo que hay en el inconsciente con ese padre. O sea, ese padre es tu padre. Ese padre a ti te ha dado la vida y tú no puedes renegar. Por si tú reniegas de que él es tu padre, ya estás quitando a Claro, una persona de tu sistema y estás transgrediendo una ley y estás generándote un problema a la larga. No tuyo, sino como hemos hablado antes, en de tus algún, descendientes. claro, y también en algún ámbito que no Claro, comprendas por qué te está pasando claro. esto. ¿Qué trata? No se trata de que esa persona acepte a esa. No, tengo que perdonarlo aunque lo que hizo. No. Simplemente es, yo te reconozco como padre y tú hiciste lo que supiste hacer. Pero es reconocer que este es mi Reconocer esa padre. energía Claro, masculina que te dio la exacto. vida Exacto. para no tener tú problemas en tu futuro con otras cosas que no le echas a ver que viene de ahí. A ver, has dicho tú una palabra, una cosa muy clave, que es la energía masculina, o sea, o femenina. Todos estamos hechos 50-50. Entonces no podemos eliminar una parte, ni la Porque femenina ni la eliminamos una masculina. parte nuestra. Eliminamos una parte energética nuestra. Claro. La repudiamos. No la eliminamos, la tenemos, pero la repudiamos, no la queremos. Entonces, claro, volviendo como lo que contaba antes del tema de tengo muy buenas ideas, mis amigos, si esas ideas se las doy, las llevan adelante y les funciona genial, y yo nunca. Claro, si tú rehusas de ese 50% de tu padre, ¿qué ocurre? Te falta la fuerza. Es que no tengo ganas hoy de sacar el proyecto, no tengo ganas de abrir la tienda. Mañana la abriré. Te falta la fuerza del padre. ¿Acepta a tu padre? No, no lo que hizo, no como Si era. no, esa energía Claro, masculina. acepta, este hombre es mi padre, él me dio la vida, le agradezco que me dé la vida porque si, gracias a él estás aquí. Agradece eso y ya está. Claro que no es simplemente voy a ponerme delante un espejo y lo hago así, sino que No, aquí claro. tiene mucho Claro, más. lo haces en ese mismo eso Exacto. y ordenas eso que estaría desordenado. O sea que no tiene nada de mágico o No, no, no. esotérico, por así decirlo. Nada. Lo que pasa que, como decía que es fenomenológico, es porque se mueve una energía que genera unas sensaciones. Al final, la persona con la que me formé me ponía un ejemplo, bueno, nos ponía a todos un ejemplo que a mí me gustaba mucho. Y es, cuando tú sales a hacer una terapia, se mueven energías. Y una de las frases que has dicho es magia. Vale. Cuando yo me conecto a internet con el móvil, me conecto por wifi, yo no veo las ondas del wifi. Y me conecto yo con mi móvil y te conectas. A mi móvil se conecta a ella, se conecta a un niño, se conecta a un vecino. A la misma red. Y todos podemos navegar, pero no estamos viendo esas ondas. Es algo parecido, un símil. Sí, O sea, todos nos conectamos en ese momento y todos nos metemos con esas sensaciones dentro, con esa energía dentro. o sea, que tenéis que hacerlo al menos una vez, sí o sí. Bueno, yo ya lo he hecho un montón y estoy siempre como deseando el hacerlo la siguiente vez porque se mueve mucha energía y a nivel interno. Yo cada vez que voy, la sensación que me ofrece es bienestar, paz, comprensión. Sí. Comprensión, creo que es como la palabra. La última vez que fui, vine, pues eso, con la sensación de que me había quitado una mochila y de que comprendía muchas de las cosas por las que yo soy así. Y tengo mi forma de ser, mi forma de afrontar las cosas y me gustó mucho porque era como, wow, por fin, no me siento como bicho raro, por así decirlo. Por fin le pongo palabras a cómo he sido o cómo soy. Mm. A mí me gusta mucho. Y luego
ahora podemos explicar así como algo que puedan hacer en casa, o sea, como algún ejercicio sencillo que puedan hacer ahora. A ver, Sin constelar, claro, porque claro, esto a no ver, ocupa una constelación, pero un ejercicio, por ejemplo, lo que hemos hablado antes del padre, sí que podemos, por ejemplo, cerrar los ojos, relajarnos, hacer unas respiraciones profundas y decir, por ejemplo, la frase de siempre viendo nos imaginamos que estamos viendo a nuestro padre y le podemos decir o la a nuestra frase madre, o a nuestra madre o a un una abuelo, familiar. a alguien que nosotros sintamos que nos falta el vínculo. Y simplemente decirle, te veo, tú llegaste antes, eres el primero o eres la primera, quien sea, eh, eres mi padre y te agradezco todo lo que me has dado y todo lo que has sabido darme. Claro, porque ellos te han dado lo que han Hasta, podido hasta- con las herramientas que han tenido. No sé si a vosotros os pasa, a mí me ha pasado mucho la sensación de, ay, si hubiera sabido esto, hubiera actuado de otra manera, o ay, ahora hubiera hecho las cosas de diferente manera como las hice. Ya, pero es que tú tenías unos aprendizajes, tenías como una mochila de experiencia y de cosas Mm, que en este momento no tienes, en este momento tienes otra diferente. Mira, ahí yo os recomiendo que leáis un libro, a mí me encantó sobre ese tema. Es un cuento muy pequeño, muy breve, y es un cuento que se llama ¿Dónde están mis monedas?, que es de Joan Garriga, que ahora mismo es el top en España en constelaciones familiares. Pues eso es un cuento y va sobre lo que estás diciendo. Claro. Cómo una persona echa en cara las monedas que le da su padre. Pero tenéis que leerlo, lo recomiendo. Claro, Ya pero os digo, es muy breve, es un cuento muy te has breve. puesto en esos zapatos, o sea, podemos cuestionar cómo otra persona actuó con nosotros también, Claro, claro. pero te has puesto en esos zapatos, esa persona tenía esas herramientas, tenía esas cosas y actuó conforme a lo que sabía, la educación que tenía, la sociedad en la que se movía, el tiempo en el que estaba. Entonces, claro, le echamos en cara, vale, pero es que es igual que nosotros. ¿Lo hubiera hecho las cosas de otra manera? Bueno, pero es que tenías unas experiencias que ahora no tienes. Entonces, si te volviera a pasar, actuarías exactamente igual que actuaste. Y luego hay que ver de dónde venimos. Nosotros venimos de épocas muy duras, épocas de guerras, épocas. Y ahora estamos costelando Claro, todo y eso que estamos sanando sucedió, eso y nosotros sanando ahora eso. estamos viviendo mucho mejor que en esas épocas se vivían, o vivía mucha gente. Bueno, y mucho más consciente a nivel energético, Claro. que yo creo que estamos en esta era en la que cada vez nos vamos metiendo más adentro y vamos trabajando más y sanando más Mm. todo esto, porque somos cada vez más conscientes. Y bueno, ¿qué mensaje final nos darías así como para cerrar el podcast? A ver, como mensaje es que al final la vida es como una partida de cartas. Se te dan unas cartas para jugar y las cartas pueden ser muy malas o muy buenas. Y muchas veces cuando se nos dan esas cartas que son muy malas, tendemos a irnos a la parte de esto es lo que hay, ya para qué me voy a mover o para qué voy a luchar. El conformismo. Claro, lo que yo aconsejo que es cómo hacer las constelaciones. Vale, tengo las cartas. Voy a ordenarlas, a ver de qué manera podría hacer una mejor jugada. Y a lo mejor esa mejor jugada, con esas cartas, veas el póker, con unas malas cartas puedes ganar. Claro, Pues esto es lo mismo, es algo parecido. Entonces lo que yo recomiendo es que al final todo el mundo tiene que hacer alguna terapia de constelaciones. sí, Es necesario porque alguna parte de su vida puede estar más o menos alterada. sí, Se han dado casos. Yo he oído a gente decir, yo no necesito, yo estoy súper bien, estoy genial. sí, Y luego resulta que era un narcisista y dices, vale, ahí hay una parte. Lo que pasa es que, claro, depende de la persona si lo ve como algo malo o algo bueno. claro. Pero yo creo Pero que todos tenemos que todos. Pero trabajar que no hay que cosas y tenemos que conformarse, controlar. correcto, pero que no hay que conformarse con las cartas que tenemos y con lo que hemos heredado y con lo que estamos aquí. Simplemente es trabajarlo y cambiarlo. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya abierto como otra vía más o otro aprendizaje más para saber qué tenemos que hacer para encontrar ese bienestar, para poder trabajarnos más energéticamente, que al final también se trata de eso, de buscar esas herramientas para trabajarnos energéticamente. A mí hoy me ha encantado este podcast. Uno, por tenerte aquí en el podcast por primera vez y otro por la cercanía que nos une, pero me ha hecho muchísima ilusión y espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Julián estará con nosotros una vez al mes
Por lo tanto, al mes que viene traeremos nuevo contenido para hablar de todos estos temas porque vamos a tratar muchísimos que estoy segura que te van a encantar y que te vas a sentir también muy reflejada con ellos cuando los expongamos porque son cosas que no piensas que vienen de ahí o cómo podemos trabajarlas porque siempre te vamos a dar alguna herramienta, algún ejercicio, algo que te lleves a casa y que puedas ir experimentando. Así que mil gracias, Julián, por estar aquí hoy. Gracias a ti. Y nada, nosotros nos vemos en el próximo episodio. Ya sabes que puedes escuchar Lavanda y Limón en iVoox, en Spotify y en YouTube. Tan solo tienes que poner en el buscador Lavanda y Limón y ya te salen todos los episodios. Si quieres dejarme algún mensaje, si quieres preguntarme algo, lo puedes hacer por aquí en el podcast o también en la red social que más me muevo, que es Ana Pomares_. Así que bueno, deseo que te haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Gracias.